Bueno, hoy vamos a hablar del parcial de la clase que viene. Le voy a mostrar algunos parciales que he tomado antes. No van a ser iguales a esto. De hecho, vamos a cambiar algunos ejercicios. A ver cuántos estamos. Bueno, todavía falta gente, pero vamos a alargar. Normalmente los parciales consistían en 12 ejercicios muy simples y concretos que en muchos casos implican correr alguno de los scripts que uno tiene o el programita en la view y obtener un resultado concreto. La evaluación de cada punto está bien o no. Es decir, ¿es el valor correcto o no? En algunos casos puede llegar a haber algún margen de interpretación em, cuando no son resultados que salgan de una fórmula o digamos, de alguna evaluación visual. Ahí se da algún porcentaje. Bueno, se considera que si uno tiene, no sé, dependiendo el ejercicio en sí, pero un error del 50%, que el valor puesto está mal. Esto no evalúa nada eh, del procedimiento, concretamente el resultado, y por eso es que son 12 puntos, porque son cosas muy eh, puntuales que se preguntan. Vamos a recorrer quizás un par de parciales para que vean los ejercicios que pueden tomar. Por ejemplo, el primero dice, en un filtro promediador y suponiendo una frecuencia de muestreo de 1 kHz, ¿cuántos taps necesito para que la frecuencia de corte sea de 125 Hz? Este ejercicio se puede resolver de dos maneras. Podría hacerme un filtrito promediador en MATLAB y con GPT ir jugando con la cantidad de taps hasta que la frecuencia de cortes sea de 125 Hz. ¿Sí? Voy planteando la respuesta en frecuencia y veo dónde aparece eso. Pero tengo un ejercicio que hace exactamente lo mismo en la guía 2 de la View. Entonces, directamente puedo ir a ese, donde uno de los planteos es exactamente esto. Uno tiene una frecuencia de muestreo de 1 kHz y tiene una entrada que es bueno, el n, y hace un plot de la respuesta en frecuencia. Entonces va jugando con el n ahí hasta que la frecuencia de corte quede en 125 Hz y pone qué cantidad de taps fueron necesarias para lograr la frecuencia de corte que se pide. Este es un caso de, bueno, correr ese ejercicio puntual. Entonces, acá ya verán que por lo menos tienen que ser capaces de correr los ejercicios, ¿sí? Pasa mucho en digitales que en un grupo de trabajo no todos hacen los ejercicios. Algunos hacen, digamos, quizás algunos hacen otra materia, o algunos hacen una parte, una guía, algunos ejercicios de la guía, pero para el parcial necesitan poder correr todos los ejercicios. Y además de eso, necesitan poder entenderlos, digamos, cuáles son las entradas que pide el ejercicio, cuáles son las salidas, para que después lo puedan usar para obtener eh, los resultados. Entonces, en aquellos casos donde no todo el grupo participó en el desarrollo de los prácticos, está bueno que se junten a explicar eh, qué es lo que hay en cada ejercicio y que prueben correrlo por lo menos una vez, ver que genera el resultado esperado. En la pregunta 2, lo que se pide
es por qué valor hay que multiplicar al filtro con coeficiente. Bueno, se da ahí un vector de coeficientes para que tenga ganancia unitaria, ¿sí? 0 de B. Hay, de nuevo, varias maneras de resolver este. Una, este es un filtro FIR, ¿sí? Tengo coeficientes eh, que son de es un kernel de convolución. Entonces, una de las maneras es, bueno, hago, ploteo la respuesta en frecuencia, es decir, hago la FFT de los coeficientes, grafico el valor absoluto en veces y mido ese valor gráficamente, ¿sí? Y me digo por qué valor debería multiplicarlo para que la ganancia de 1, o sea, a partir de la ganancia que tiene, 1 sobre la ganancia en continua, em, es lo que busco. O en este caso, ganancia unitaria es, bueno, ganancia en la banda de paso. Este da la casualidad que es un filtro paso abajo. Entonces, la ganancia es la ganancia de continuo. Otra manera puede ser, por ejemplo, sumar todos los coeficientes y yo sé que la suma de los coeficientes es la ganancia en continua del, del filtro. Entonces, 1 sobre eso es el valor por el que tengo que multiplicar. En el filtro 3 se dan los coeficientes B y A de un filtro IR y se pide determinar a qué tipo de filtro corresponde, ¿sí? Si es un rechazabanda, pasa altos, pasa bajos o pasa banda. Entonces acá lo que van a hacer es usar frexeta y obtener la respuesta en frecuencia. También si quieren pueden agarrar un impulso, lo pasan, lo usan con filter y a la salida se hace la FFT y se obtiene qué respuesta, se grafica la respuesta que genera el filtro. En la pregunta 4 nos da un kernel, que en este caso es un kernel matricial. ¿Sí? Si se fijan, tengo 3, menos 3,3, punto y coma, menos 3,3. Es decir, esto en MATLAB me da una matriz de 2 por 2. Y me dice, indique si el filtrado de la imagen con este kernel resaltará líneas verticales o horizontales. Bueno, acá el ejercicio, por un lado, se puede resolver simplemente de ver el kernel, pero ante la duda puedo agarrar y usarlo en el ejercicio de resaltado de bordes, donde la guía nos plantea un kernel, nosotros filtramos y vemos qué líneas son las que se resaltan, y se pide poner eso, digamos, mostrar cuáles de las líneas son las que están siendo destacadas, y en este caso las verticales. Bueno, como les decía, lo puedo ver también del mismo kernel. Si me fijo, en la primera fila tengo menos 3,3 y en la segunda tengo menos 3,3. Entonces, cuando se aplica este filtro, yo lo que voy a estar haciendo es multiplicar una matriz de 4 píxeles adyacentes por cada uno de estos elementos, digamos que se invierte 2 veces, y se suman. El resultado se suma. La inversión, la doble inversión, en el caso vertical acá no me va a cambiar nada, en el caso horizontal va a ser que el menos pase a la derecha. Pero sigo teniendo un cambio, digamos, cuando paso de una columna a la otra. Y ese cambio de signo va a hacer que yo termine restando píxeles que están en diferentes columnas. Es decir, estoy haciendo una derivada de una columna a la otra, lo cual va a terminar de resaltar aquellas características de la imagen que sean verticales. Si es derivada,
en columnas me resalta las líneas verticales. En cambio, las horizontales, como yo las sumo, las estoy promediando, y esas características horizontales se van a atenuar, ¿sí? Eso lo puedo ver de analizar simplemente el kernel, pero en este caso la comprobación es tomar ese kernel, filtrarlo, usarlo como filtro de imagen y ver qué genera la imagen. Después nos da en la pregunta 5 un caso de un ejercicio puntual, o sea, ejercicio 3.2 de la guía 3. Este es el ejercicio de los ecos, donde vamos generando un kernel que es un peine de impulsos que se van atenuando. Creo que no me acuerdo si el ejercicio estaba definido con 1 dB o 3 dB de atenuación de un impulso al otro, pero en este caso se pide una atenuación de 2 dB. Entonces, lo que se pregunta es, bueno, ¿cuál es la atenuación del último tab de esa secuencia con una atenuación de un delay al otro de 2 dB? ¿Sí? Que, bueno, en este caso es reajustar la formulita que usé en ese ejercicio y ver con qué amplitud me queda el último tab. En la 6 se da algunas especificaciones de un filtro y en este caso solamente se pide eh, obtener cuál es la ventana que con la menor cantidad de tabs cumple con esa especificación. ¿Sí? Un ripple de 0.01 dB y una atenuación de 30 dB. Y en este caso, bueno, lo primero que uno hace es ver cuál de las dos especificaciones es la que domina. En este caso es la un ripple de 0.0 está pone 50 y pico de dB en pasado atenuación, digamos, con este método que usamos donde esto lo poníamos en una ganancia en veces, después le restamos 1 y lo volvemos a pasar a decibeles. Entonces, que esas ventanas coinciden con la especificación y esa es la ventana que va. En la pregunta 7, concretamente se pide cuál es la amplitud del tab ubicado en la posición 7, con los índices contando desde 1, ¿sí? La numeración de MATLAB, de un filtro, bueno, en este caso este es un filtro con ventana rectangular, pasa abajo obtenido con método de la ventana, frecuencia de corte 0.3 y ancho de banda de transición de 0.16. Acá simplemente aplicar la formulita, el ancho de banda de transición me da la cantidad de tabs, y con la frecuencia de corte uso la formulita del sync. Entonces simplemente voy a hacer 4 sobre 0.16 para obtener la cantidad de tabs y a partir de ahí aplico la formulita que va a ser 0.3 por sync de, bueno, los índices del filtro que son función de la cantidad de tabs por 0.3. Eso me va a dar un vector y de ese vector reporto cuál es el elemento que está en la posición 7. En la pregunta 8 es similar a la 3. En este caso es un filtro FIR, donde se pide qué tipo de filtro es. Puedo usar la función frexeta acá. En este caso el denominador es 1, ¿sí? Porque es un filtro FIR. O puedo directamente hacer la FFT, plotear el valor absoluto y ver qué forma tiene. Siempre tengan en cuenta cuando trabajan en la FFT que todas las señales con las que estamos trabajando en la materia son reales, por lo que el espectro
aparece duplicado, ¿sí? Primero veo las frecuencias positivas y después las negativas. Muchas veces pasa con este tipo de ejercicios que plotean la FFT, ven que la respuesta en frecuencia parece una olla y dicen es un rechaza banda, ¿sí? Porque se ven como si fueran componentes de baja y alta frecuencia. Pero en realidad lo que están viendo son las frecuencias positivas y las negativas que están a continuación, pero el filtro en sí es un filtro pasabajos, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado con esas cosas. Evaluar la parte del espectro que tenga sentido evaluar. Entonces la respuesta en frecuencia acá, para una señal real, es simplemente la respuesta de un pasabajo. En este ejemplo que digo, contándolo puntualmente en el ejercicio, es pasalto. En la 9 se pide calcular un filtro pasalto con frecuencia de corte 0,75 por el método de reversión. ¿Qué frecuencia debe tener el filtro pasabajos base? Vimos que todos los filtros, los distintos tipos de filtros se generan siempre desde un filtro pasabajo. Para ir de un pasabajo a un pasalto tenemos dos métodos, el de reversión y el de inversión. El de reversión hace un espejado horizontal, porque la frecuencia de corte efectiva es 1 menos la frecuencia de corte de diseño del pasabajo, que es el caso de este ejercicio, y en el método de inversión es la misma frecuencia, ¿sí? En la pregunta 10 se pide si la frecuencia de muestreo es de 96 kHz, ¿a qué frecuencia real? Cuando digo real es en la frecuencia en Hz, corresponde a una frecuencia digital de 0,35. Acá el formato que estamos usando nosotros siempre va de 0 a 1, donde 1 es la frecuencia de muestreo sobre 2, por lo que lo que se hace acá es simplemente agarrar 0,35 y multiplicarlo por 96 sobre 2, es decir, 48 kHz. Y eso es lo que me da los 16,8 kHz. La pregunta 11 dice, supongo un filtro IR pasabajos de Butterworth de segundo orden y frecuencia de corte digital de 0,2. ¿Cuántas etapas en serie se necesitan para llegar a una atenuación de al menos 33 dB en frecuencia 0,3? Y esto es directamente correr el último ejercicio de la guía 4 con estos parámetros, es decir, voy a ese programita, cambio los parámetros, lo corro y reporto la cantidad de etapas que necesito para llegar a esa atenuación, ¿sí? Luego, la pregunta 12. En un filtro promediador, ¿cuántos taps necesito para aumentar la SNR en 6 dB? Bueno, esto sale directamente del ejercicio de la view. Acá, como vieron, hay cierta... bueno, primero que nada, hay que tener en cuenta cómo está graficado esto, donde el primer elemento es N1, si bien el gráfico está reportando 0 porque, como planteamos en el ejercicio, no hicimos ningún ajuste de ejes. Hay que tener en claro que no tiene sentido un filtro con N0, entonces N0 no es un punto de esa curva. El primer elemento es 1. Y después también que hay cierto ruido por el hecho de que la cantidad de muestras con las que hacemos la medición de SNR es finita, ¿sí? Son 1000 muestras. En algunos de los videos hemos mostrado cómo cambiar la cantidad de muestras en el generador de señal que usamos para el, el programa. Y si uno pone ahí 1.000.000 o un tamaño que sea mayor que 1000, va a tener una curva mucho más suave, menos ruidosa, lo que evitaría errores de interpretación, ¿sí?
En este caso, no hay tolerancia porque, bueno, en un valor de 3, una tolerancia de 1 es un 33%. En algunos otros casos, donde, por ejemplo, eh, estamos en otra zona de la curva con más ruido y donde el error porcentual que puedo meter este, sea menor, sí se toma cierto margen, digamos, para el tipo de ejercicios que son de este estilo, donde hay que ir y correr algo y mirar un resultado en un gráfico. Normalmente hay algún tipo de margen, pero bueno, en este caso puntual, como se pide cantidad de taps y un error de uno implica una diferencia muy grande que excede el umbral tolerable, no se aplica. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No, ¿Cómo va a ser ahora de manera virtual? Bueno, les va a llegar vía Classroom una tarea que es un formulario donde van a tener las 12 preguntas. ¿Sí? Debo tener algunos. Bueno, este no es. A ver, alguno del año pasado. Bueno, les va a llegar un formulario de este estilo y ustedes van a responder acá. No hay problema con que usen coma, con que usen punto, con que los números eh, hexa lo reporten con 0x o de alguna otra manera. Pero bueno, no tienen que haber ambigüedades, eso sí. Es decir, digamos, respuestas que sean muy diferentes, que la respuesta sea ambigua, no son válidas. Traten de aprovechar de que todos los campos son de textuales, en que si hay que aclarar algo, lo aclaren, pero en sí lo que interesa es el valor en sí. ¿Sí? O sea, la aclaración tiene que llevar a interpretar bien lo que ustedes están poniendo ahí, nada más. Esto les va a Profe, llegar, sí. sí, una preguntita. ¿Nosotros lo haríamos así el formulario? O sea, todas las preguntas al mismo tiempo o una por una. Creo que la ves una por una. Claro, No O tengo sea, uno ¿podés acá. saltar entre preguntas o no? claro. Sí, podés ir para atrás y para adelante. Ah, bien, bien, bien. A eso ya. Gracias. igual ahí, como es toda una misma sección, aparecerían todas juntas. Sí, la verdad que no sé porque nunca me envié un parcial. Así que, ¿Y cuánto tiempo vamos a disponer para hacerlo? bueno, eso se los voy a comunicar cuando termine de definir. Todavía estoy armando los ejercicios. Em, no es mucho tiempo. Es entre una hora y un poquito más. Pero este año vamos a meter un cambio en el que en lugar de tomar 12 preguntas, vamos a tomar menos, ¿sí? Entre 6 y 8, quizás 9, y luego pidamos dos ejercicios puntuales, ¿sí? Donde el ejercicio es usar alguno de los scripts que ustedes tienen o combinarlos, script de MATLAB en sí,
para obtener una respuesta puntual. Por ejemplo, van a recibir un archivo que tiene alguna interferencia, tienen que plotear eso para saber cuál es la frecuencia de muestreo, plotear eso con una FFT, identificar dónde están las interferencias y crear filtros que las remuevan y reportar cuál es el contenido del audio. Digamos, el audio ahí va a ser uno para cada uno, digamos. Y además de reportar resultados, tienen que copiar y pegar el texto, digamos, del programita. Es decir, lo que ustedes usaron para llegar a esa respuesta. Así que probablemente por esos ejercicios les tengamos un poquito más. En sí, el tiempo efectivo depende de la exigencia de los ejercicios. Hubo años donde los ejercicios para ahí eran más simples, el tiempo era más corto, en otros eran más complejos y se extendía un poco más, pero no es un largo. Como está planteado hoy, se aprueba, es decir, con las 12 preguntas se aprueba con 6 que estén bien, se aprueba, y con 9 tendrían aprobación directa. Son 2 parciales, entonces hay que tener por lo menos 2 con 9 o más para tener la aprobación directa. Si se falla alguno de los dos, se puede recuperar y bueno, llegar a la aprobación. En el caso de recortar preguntas y poner estos ejercicios, los ejercicios van a tener una ponderación mayor. ¿Sí? Acá cada uno vale un punto, probablemente los ejercicios valgan 2 puntos. Y el objetivo de eso por ahí es simplemente no regalar las aprobaciones, es decir, que realmente apruebe directamente la materia aquel que ha hecho los ejercicios. Y en sí está armado el parcial para que aquel que hizo los ejercicios no tenga problemas. Y en cierta forma también está armado para poder hacerse remotamente sin ningún tipo de chequeo ni nada. Es decir, yo no voy a estar comprobando qué hacen ustedes. El tiempo es uno de los factores que... Disculpe, profe, ¿cuánto dijo que hay que tener para promocionar? Como está armado hoy, que son 12, son 9 puntos de 12. ¿Sí? O sea, se promociona con 6 de 100, 60% del examen. Y más o menos, no sé cuánto me da. 65. 75%. Profe, 75% un montón, bájelo a 70. Y piensen que el 60% es para regularizar, ¿sí? Y acá regulariza con el 50%. Entonces, regularizar es fácil. De hecho, la aprobación es el 80%, así que el 80% del contenido. Está barato el parcial. Sea piadoso, profe, por favor. No, como les digo, si el parcial es automáticamente piadoso con aquellos que hicieron los ejercicios, por diseño. Y a penalizar a que no los hicieron. Porque en sí el objetivo del práctico es hacer otro. Y bueno, todas las preguntas todos los parciales son distintos. Las preguntas específicas son distintas y los valores son distintos. Y el orden de las preguntas también es distinto. Entonces, traten por favor de que cuando copien, no copien el resultado de otra pregunta que queda muy obvio. Porque, bueno, me ha pasado y tengo varios de esos. A ver si puedo mostrar algún ejemplo.
Bueno, en este parcial puntual, para ahí es muy numérico, no se nota tanto eso. Pero bueno, en el que viene, donde hay cosas de DSPIC, pero bueno, una pregunta podría ser, ¿con qué bloque se usa para transferir datos eficientemente entre un periférico y la memoria? Y me ponían la UART 1, que era la respuesta de la pregunta que pedía sobre la UART 1. Entonces, si la van a hacer, háganla bien, muchachos. Bueno, como les decía, si les va mal, incluso pueden recuperar y acceder a la aprobación. Es decir, si te sacan cualquier nota que sea menor a 9, puedes recuperar ese parcial, y si luego en el recuperatorio llegan a 9 o más, van a aprueban. El recuperatorio va a ser solo de aquel parcial en el que les haya ido mal. En el caso de que les haya ido mal en los dos, ya no pueden acceder a la aprobación directa. Es decir, si los dos tienen menos de 9, no pueden hacer un recuperatorio integrador. El recuperatorio integrador es solamente para aquellos que no aprobaron los dos parciales, ¿sí? Es solo para regularizar, pero no para la aprobación directa. El parcial van a ver que es fácil. Digamos, ya, bueno, han visto un poco las preguntas. Ahí podemos chumear algún otro. Todos los años cambian un poquito y se agregan preguntas nuevas, algunas se sacan. No, a ver, poner alguno. Bueno, este es uno igual del que vimos. Tipo de filtro. Frecuencia de pasabajos base. Determinar una ventana. Cantidades de multiplicaciones para una convolución en 2 dimensiones. ¿Cuál es el retardo acá? Bueno, tengo estos kernels. ¿Cuánto se me va a retrasar la señal? ¿Sí? En segundos. Ganancia, frecuencia de paso. Frecuencia real. Determinación de frecuencia de corte. Filtro promediador. Amplitud, esta es una pregunta conceptual. Para un filtro FIR pasa alto diseñado con el método de la ventana y con ganancia en la banda de paso de 6 dB, ¿cuál es la amplitud de salida en veces de la frecuencia de transición? Bueno, es súper fácil. Tamaño de una convolución. Acá son 3 convoluciones en serie de 2 dimensiones. ¿Con qué tamaño me queda la matriz final? ¿Sí? También se puede hacer analíticamente, no hace falta que lo hagan en MATLAB. Pero bueno, cada pregunta en general tiene varias maneras de resolverla. En muchos de los casos es simplemente ir a alguno de los ejercicios que ustedes hicieron y correr algo. ¿Sí? Por ejemplo, este de los retardos, pueden correr los ejercicios de delay
y, o hacerlo manualmente, digamos, es bastante sencillo. Bueno, eso en cuanto al parcial. No sé si queda alguna Profe, duda. ¿podría subir después un ejemplo de cómo sería el punto nuevo para correr dos programas? Y el punto nuevo va a ser, en sí, se va a preguntar algo puntual, ¿sí? Donde, por ejemplo, junto con el formulario te va a llegar un archivo sobre el que va a haber que hacer algún procesamiento. Iguales a los que hicimos en la guía, ¿sí? Por ejemplo, de remoción de interferencia. Solo que hay un paso intermedio donde uno tiene que hacer una FFT sobre ese archivo para identificar dónde están esos picos de interferencia. Y bueno, diseñar el filtro y aplicar el filtro ahí para remover y luego escuchándolo, determinar qué contiene. Ese es el estilo, digamos. Nada que no hayamos hecho en los ejercicios. Alguno puede ser con filtro FIR, otro con filtro IR. Pero no sale de lo que está hecho en la guía. Solo que por ahí el resultado de lo que se pide necesita que ustedes hagan el procesamiento, ¿sí? Por eso es que en este caso, bueno, hay un archivo de por medio que, que tiene interferencia y sobre el que hay que hacer algo para obtener resultado. Es eso nomás. O sea que ese se podría resolver ya con bueno, con los scripts y programas que tengamos hechos. O sea, se Sí, supone que podemos como reutilizarlo. No haría falta escribirlo de cero al programa. claro. Bien. No va a ser que simplemente lo corren, sino que quizás tengan que tomar una parte de uno, una parte de otro, y combinarlos para llegar a la respuesta. De nuevo, estos ejercicios van a ser quizás entre 3 y 4 puntos del total, ¿sí? El resto son preguntas. Y la idea es buscar poner al armar el parcial, para ir preguntas sencillas y depender más de esta parte práctica para la promoción. Y, profe, ¿se podría empezar por ese programa y después las preguntas? O, Sí, en sí no hay un orden acá. sí, Ahora las vamos a ver ta. es todo lo mismo. Digamos. Solo en vez de tener una respuesta corta, acá tenés un espacio para pegar texto, donde va la respuesta y va el código del programita, pero eso es lo único que cambia. O sea, ustedes ven todo como si fuera una pregunta más. ¿Sí? O sea, este formulario en vez de tener 12 va a tener, no sé, 8 o 9 preguntas. De las cuales hay dos que son eh, que requieren algo, de ejecutar algún código. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Profe, ¿y la nota va a estar en el momento o eso la tiene que... Puedo corregir, pero no está para la otra semana ya. En sí, no hago corrección automática por esto de que por ahí uno usa punto, otro usa coma. Y bueno, esos pequeños detalles hacen que no sea tan fácil corregir, incluso con resultados que son tan concretos. Y el multiple choice nunca fue una opción. Claro, perfecto.
para que vean más o menos cómo son las correcciones. Bueno, este es uno que salió bastante mal. Pero en este caso, fíjense que hay un error de 1, pero se toma como válido. Acá no es exacto, también se toma como válido. Acá los errores son errores grandes. ¿Sí? Este era un valor concreto, entonces acá no había margen de tolerancia. Pero en general, este tipo de cosas sí se tolera, y bueno, esa es una de las razones para corregir manualmente. A ver, alguna otra. Por ahí en alguna van a ver, bueno, no es este el caso. Que algunas se toman en amarillo. Este, por ejemplo. Pero se toma como válido, ¿sí? Entonces sí cuento, pero va como una advertencia. Y entonces, a la hora de corregir, en este caso creo que este es uno de LabVIEW, y ahí por ahí hay un error de interpretación que se acepta, pero en este caso estaba muy al límite, entonces se marcó, pero se tomó como válido. Esta es la corrección que pueden esperar. Profe, yo entré un poco más tarde, no sé si ya lo dijo antes, pero LabVIEW también va a pedir algunos ejercicios ahí o son todos MATLAB realizables con scripts. Hay algunos de LabVIEW, sí. Puntualmente los de promediador y el último de la guía 2 de frecuencia de muestreo son ejercicios que saben entrar. Bueno, también sabe entrar del filtro Notch. Pero bueno, esos son los que entran. ¿Alguna otra duda? Profe, disculpe, una consulta. Sí. Usted decía que antes eran 12 preguntas, que ahora iban a ser 9, ¿verdad? Sí, 8 o 9, dependiendo de cómo quede en dificultad la parte de programa. Así que puede ser que sean 8 o 9, digamos. Si los ejercicios son más complicados de lo que vamos a poner menos preguntas para dar lugar al ejercicio, pero en sí trato de atender de que no sean, que sean sencillos, ¿sí? Esperaría que nos queden entre 8, en total, entre 8 y 9 puntos. Y en base a eso, cada uno va a tener su puntaje, teniendo el 75 para arriba, se puede promocionar, en el caso de que llegue. Claro, los de programación probablemente sean de 2 puntos, 1,5 puntos, algo así. Bien, gracias. Nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, lo que me queda por hoy es plantear lo que viene, que es para después del parcial. Vamos a arrancar con el MPLAB y a programar sobre el DCPIC. Entonces voy a necesitar que se bajen el MPLAB XID en la versión que les quede cómoda, ¿sí? Windows, Linux, y bueno, la versión no hay problema.
tiene alguna versión más vieja, no hay problema, con el compilador de C, ¿sí? Particularmente el x616. La idea está andando para la clase posterior al parcial, porque vamos a arrancar y vamos a coordinar alguna fecha para que busquen las placas. Hay unas placas, no sé si tengo alguna por acá. Bueno, acá tengo una. Esta es la plaquita de ese con la que vamos a trabajar. Tiene un DSP bastante potente como microcontrolador, que bueno, en rigor de verdad se conoce como DSC o Digital Signal Controller, que vendría a ser como un microcontrolador con capacidades DSP. Y capacidad DSP en sí es hacer sumas de productos, por lo que tiene hardware interno que simplifica ese tipo de cálculos. Es decir, tiene una MAC que permite hacer multiplicación y sumas en un ciclo. Y tiene también bloques como bloques DMA que permiten mover memoria de un lado a otro, o de memoria periférica sin interrupción del micro. Tiene generadores de direcciones que permiten, por ejemplo, hacer barrido de corrientes o hacer direccionamiento del tipo bit reverse, que se usa para hacer algoritmos como la FFT. Y con esta plaquita vamos a hacer primero una guía en la que vamos a aprender a usarlo, a configurar los periféricos, poder meterle datos en el ADC, sacarlos por el DAC. Y en la guía que sigue vamos a hacer procesamiento, ¿sí? Vamos a meter audio, meter algún filtro, controlar, por ejemplo, los niveles de los filtros vía una UART. Y bueno, escuchar el audio de salida. Probablemente haya alguna parte donde haya que meter protoboard, meter algo de cablería, porque hay que hacer una adaptación de señal. Pero no haría falta más que la placa, un cablecito USB y bueno, y está proto para meter y sacar audio. La programación es a través del mismo USB, no hace falta nada extra. Y la idea es que en la clase posterior al parcial ya arranquemos con la herramienta y hagamos un ejemplito, compilemos, podamos generar el código y ver cómo funciona la programación. Vamos a coordinar entre la semana del parcial y la primera clase el retiro de las placas. ¿Sí? La idea es que ustedes se lleven una por grupo, no hay muchas. Y trabajemos de ese modo. En general creo que hay un poquito más que una por grupo, pero no hay para dar una placa por persona. Así que bueno, ahí ya queda consideración de ustedes cómo van a trabajar con la placa. Si la van a rotar, si trabaja uno, qué hace. Y la guía 5, bueno, ya la voy a ir subiendo. Es la introducción al DSP. Y la vamos a tener para mediados de septiembre lista, más o menos. Ya lo vamos a entrar a ver en detalle la otra clase. Bueno, eso sería todo, gente. Hasta luego, profe. Buen fin de. Perfecto, Listo, profe. profe. Gracias. Buen Chao. fin de- En el parcial.